A medianoche, la tierra olía a polvo frío y a humo apagado. La luna, una hoz pálida, cortaba las siluetas como si alguien hubiera rasgado un lienzo de sombra. Nalin avanzó en silencio, los pies descalzos hundiéndose en la tierra suelta, una manta enrollada sobre los hombros y, debajo, el cuerpo pequeño y cálido de Chenoa pegado a su pecho. El saco que colgaba de su cinturón crujía con hojas secas y un frasquito envuelto en trapos. Dentro, había algo que debía llegar a la niña antes del amanecer. No había luz propia, solo pequeños puntos, hogueras dormidas y una coraza de voces que a veces se erguía como un animal. El campamento enemigo no tenía para Nalin rostro ni nombre en la noche. Era un peligro concentrado en movimiento, hombres que podrían reconocerla, hombres que podrían acusarla de traer mala suerte por convivir con un vaquero, y de ser acusada venía la muerte. Eso era lo que le susurraban las noches anteriores en la memoria donde el rechazo se hacía palabra. Si la descubrían con el vaquero, morirían. Ella conocía el riesgo y aún así puso un pie delante del otro. No era odio lo que la empujaba, ni orgullo, era la respiración contenida de su hija en su pecho, el latido diminuto que le decía que aún había tiempo para pedir, no favorecimiento, sino simplemente posibilidades. Había oído hablar de una parada junto al arroyo donde algunos hombres, lejos del camino principal, guardaban agua y provisiones. Nadie vigilaba con frialdad a las mujeres que cruzaban como sombras. Algunos hombres daban la espalda al mundo y se volvían peligrosos por razones suyas. Nalin no iba a robar por placer, sino a tomar lo mínimo que bastara para reducir la fiebre de Chenoa, para devolverle un aliento que la mantuviera con vida hasta el mercado más cercano. A pocos pasos detrás de ella, una figura recortada se pegó a la sombra de una roca. Will observaba, las manos cruzadas en torno a la brida de su montura. No le gustaba la noche, pero alguna parte de su vida se había acostumbrado a romper reglas por posibilidades humanas. La mirada firme de Nalin aquel día en el porche del rancho, la niña con los ojos como mares tranquilos, la forma en que ella, sin palabras para explicarlo, no pidió caridad, sino una oportunidad para trabajar y pagar. Cuando supo del rastro de un arroyo guardado por vagabundos, no le había temblado la voz para ofrecerse, no para rescatarla, sino para acompañarla y cubrirla si hacía falta. Entre ellos había una alianza que no precisaba juramentos. Pasos de caballo, un leve crujir de pellejo, el murmullo de un gato llevando su olor entre las tiendas. Nalin contuvo la respiración y lo mismo hizo Will. Ella llevó la mano al frasquito. Una vez más, repasó en silencio la labor que debía hacer. Hervir las hojas con agua clara, envolver la mezcla en una compresa y aplicarla en la frente de Chenoa. Si no lograba bajar la inflamación aquella noche, la niña sería débil para la temporada, quizá para siempre. La desesperación no siempre grita. A veces empuja en silencio como una corriente subterránea. Esa noche empujó a Nalin a cruzar un fuego posible. Al acercarse, una sombra se movió cerca del arroyo. Un hombre sentado con una lata al fuego. Una risa corta que cortó la tensión por un instante. Había 3 velas pequeñas clavadas en una tabla para sostener un brebaje. Nalin dio un paso. Notó que su sandalia crujió. El músculo de uno de los hombres se tensó. La risa se apagó. Los ojos buscaron en la oscuridad. Will hizo un gesto suave con la mano, apenas un pulso, y la mujer se volvió a pegar al polvo. Alguien masculló una frase inconsciente. Una mano rozó la culata de una pistola. Entonces Nalin hizo lo que sabía hacer mejor: moverse siendo invisible. Se arrastró con la calma de quien conoce la tierra. Reptó entre arbustos bajos y alcanzó el borde donde el arroyo brillaba como un hilo de plata. Allí, con manos que parecían haber aprendido el idioma de las plantas más que el de los hombres, extrajo el frasquito y lo sostuvo en el frío para que la luna lo reconociera. Will, desde su escondite, sostuvo el aliento y miró a Nalin con una mezcla de respeto y algo parecido al temor. No por ella, sino por lo que la gente hacía a los que no obedecían las normas tácitas del pueblo. Entre los hombres hubo un leve intercambio y la luz de una linterna se acercó. Un perro gruñó. Nalin señaló hacia un lado, un gesto que Will adivinó. Creaba una ruta, una trampa de distracción. No estaba pidiendo ser salvada, estaba pidiendo que la ayudaran a no ser vista.
Will inspiró y echó a correr, no en vano para convertir a los hombres en otra sombra. Un golpe de viento, una disparidad de ruidos, un objeto lanzado que hizo que las miradas se volcaran hacia otro lugar. Fue suficiente. Mientras unos vociferaban, Nalin retrocedió con pasos de baile y sin prisa se retiró con la carga en su cintura. Llegaron al rancho antes de que despuntara. No hablaban de lo sucedido, no hacía falta. Había un entendimiento sellado en la noche misma, en el frío compartido, en el conocimiento de que un acto de riesgo había sido también un acto de confianza. Cuando Marta encendió el fuego en la cocina y preparó un té con azúcar, los dos sabían que aquello no era una historia de romance espontáneo ni un rescate cinematográfico, era otra forma de familia, tejida en secreto, entre gestos sencillos y peligros medidos. Si esta palabra toca algo dentro de ti, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas esta historia que te ha conmovido de Nalin. El amanecer reveló un rancho que respiraba con esfuerzo, tablones agrietados, herraduras clavadas como mapas, olor a grano y café. La casa de los Harrison se alzaba con un aire que pretendía ser hospitalario. Un cartel descolorido sobre la puerta prometía trabajo y orden. Cuando Nalin y Chenoa tocaron por primera vez aquel umbral, fue Will quien abrió, con la ropa aún manchada de barro por haber ido a buscarlas. No hubo teatro en su gesto, solo la certeza de quien ofrece lo que puede ofrecer sin tanta pompa. Marta observó con ojos cuidadosos. Sus manos, marcadas por la tinta de las lecciones que dio durante décadas, estaban ahora menos acostumbradas al trabajo en el campo y más a besar la frente de las niñas que llegaban a la cocina. Había ofrecido pan y una manta aquella primera noche, la manera más simple que conocía de decir que aún quedaba humanidad en el mundo. Cuando Nalin dejó a Chenoa, la niña respiró como si el fuego hubiera vuelto a encender su centro. Marta la acomodó en una mecedora y, sin grandes palabras, le tendió un libro viejo que había pertenecido a sus alumnos. El primer choque del rancho no estaba en la puerta, sino en las miradas de los demás. Frank, el capataz, miró a Nalin como quien examina una herramienta antes de darla por válida. Sus labios estaban siempre a punto de una broma que podía cortar. No tardó en decir en voz baja a los hombres que le servían: «No la conocemos, y en la pradera la desconfianza es una forma de sobrevivir». No deseaba mal, solo quería reglas. Nalin oyó y no respondió con palabras. Su respuesta fue con actos, con la precisión con la que trabajaba. Ella aceptó la ocupación que le dieron: atender animales, preparar remedios, coser lo que se descosía del mundo. Cada mañana, antes de que el sol pintara los corrales de oro, Nalin estaba con un cubo, ya mezclando compresas, ya untando ungüentos, ya palmeando la base del cuello de una mula para calmarla. Su manera de tocar era concreta. Sabía dónde colocar la mano cuando un ternero tenía fiebre, cómo entablar una tregua con una vaca que se negaba a dejar al ternero. No era magia, era conocimiento heredado de otras mujeres y experiencias que la habían hecho estar alerta en cada costura del cuerpo del animal. La vaca Bessie fue la que convenció a la mayoría. Había quedado atrapada entre dos rocas uno de esos días de tormenta, con el barro subiendo y la respiración entrecortada. Los hombres podían poner fuerza, cadenas y rodillas. Intentaron tirarla sin pensar en su miedo. Frank había propuesto taladrar una de las tablas para liberar una pata rota. Will pensó en usar el carro, en traer una rampa. Nalin, sin hacer mucho ruido, recogió un frasco de tintura y preparó una compresa caliente. Se acercó a la vaca con paciencia y palabras que no eran fáciles de traducir, y la vaca la dejó entrar como quien reconoce una presencia que no promete dolor. Seguro que no fue solo la compresa ni la venda, fue la forma en que Nalin se movió alrededor de Bessie, la forma en que ajustó una soguilla para desviar la presión, la manera en que, con fuerza moderada, persuadió a los hombres de dejar de tirar sin sentido. Llevó horas y manos nuevas, pero el animal salió del barro con la piel lustrada y los ojos húmedos, como si entendiera que la pérdida había sido evitada por manos que sabían su lenguaje. Cuando Bessie volvió al corral, la gente aplaudió, no por teatro sino por alivio compartido. Frank, que antes la había mirado con ceja en alto, le pasó la mano una vez por la espalda y dijo, con voz que intentaba ser áspera, pero que no pudo ocultar el respeto: «Bien hecho».
A partir de ese día, la rutina del rancho cambió su ritmo con la presencia de Nalin. No era que las cosas fueran diferentes por la mujer, sino que su combinación de calma y resolución hizo que las grietas se sellaran. Chenoa, que hasta entonces había sido casi un primer plano de fiebre y silencio, empezó a respirar con más fuerza. Marta le enseñó a sentarse en la mesa y a sostener el cucharón. Enseñó a la niña palabras y a leer sonidos como uno enseña a oír la lluvia. Nalin, cuando podía, se sentaba en la cocina a observar, más dispuesta a enseñar a su hija la forma de amasar una masa o de preparar una tisana que a decir festivamente qué era la vida buena. Sus lecciones eran prácticas: cómo curar una abrasión con agua y sal, cómo coser una costura que no vuelva a abrirse. No había moralidades grandilocuentes, solo herramientas para seguir adelante. Will y Nalin trabajaban a menudo en las mismas franjas del día. Él repasando cercas, ella apuntalando puertas. Él con la cara al sol, ella con la mirada franca. Había conversaciones breves, suficientes para construir confianza. Will respetaba ese silencio que no era sequedad sino contención. No intentaba rellenar huecos con palabras, sino con acciones pequeñas. Una manta extendida por la noche, un plato a la mesa, el gran silencio de cuidarse sin preguntas. La gente del pueblo los observaba, la escuela, la iglesia, las sedes donde las historias crecían como hierba. Al principio hubo rumores: la mujer apache, la niña enferma, el rancho compadeciéndose. No todos entendían por qué Will permitiría aquello. Algunos decían que era caridad, otros que buscaba recompensas. Nalin no quería explicaciones, lo que pedía era una tregua que le permitiera enseñar a su hija a caminar en un lugar donde no las arrojaran por superstición. En una tarde de viento, cuando la polvareda hacía las palabras difíciles de oír, llegaron las fiestas del pueblo, una celebración de comida, baile y trueque, donde incluso los hombres que se habían pasado el año gruñendo por los precios de la lana, sacaban una guitarra y hablaban con menos dureza. Will no fue a la plaza por orgullo, no necesitaba mostrar a nadie lo que hacía. Pero aquella noche, Marta animó tanto a la familia a salir, que terminaron entre risas y alimentos. Chenoa, por primera vez desde que la fiebre la había hecho pequeña, corrió entre la gente, su vestido nuevo ondeando como una promesa. Nalin la miró con algo parecido al alivio, no pleno sino suficiente para sostener una esperanza. El baile fue modesto, pero las miradas que antes juzgaban se tornaron en algo como curiosidad. Will y Nalin bailaron una vez, con pasos trigados y torpes. No hubo palabras de héroes, solo el roce de las manos. Para muchos fue apenas un rumor, para otros, la confirmación de que algo nuevo brotaba en el rancho. Nadie pronunció la palabra que todos evitaban en voz alta: pertenencia. Pero en esa noche, entre música ranchera y el eco de botas que daban nervio a la madera, la pertenencia empezó a tejerse con hilos del día a día. Los días pasaron y la normalidad de la vida de trabajo se volvió la mejor defensa contra los murmullos del pueblo. Nalin dormía menos, trabajaba más y sonreía a su hija con una reserva que parecía porcelana, fina, resistente. Había momentos, sin embargo, en los que la sombra de su expulsión regresaba, rostros de su antigua comunidad, palabras que se habían quedado suspendidas en el aire porque habían sido dolorosas. Ella guardaba esos recuerdos como quien guarda un cuchillo, no para usarlo, sino para saber que posee algo que la defendía. Will, en esas mañanas, se acercaba a preguntarle sobre detalles del cuidado de los caballos, los nombres de las plantas que usaba. Ella le contestaba con la misma prudencia que empleaba para explicar dónde se hallaba la suficiente hierba para una infusión, o la manera de atar una red para que un ternero no salga disparado. Las respuestas eran cortas pero efectivas. En la compañía de Will no había lástima. Había una aceptación que creaba espacios, un espacio donde Nalin podía ser madre sin tener que pedir permiso. Una tarde, mientras reparaban una valla que había cedido, llegó un rumor soplado por un jockey que había venido en la diligencia. Una partida de jinetes se acercaba desde el norte. No supieron decir si eran solo comerciantes o hombres de la ley, si los jinetes traían noticias buenas o malos presagios. El rancho respiró con ese tipo de inquietud que anuncia cambios. Frank ajustó su cinturón y miró al horizonte como quien mide una tormenta.
Esa noche, de nuevo, la oscuridad volvió a ser un filo. Nalin no lo dijo, pero algo en su mirada cambió. No era miedo, sino previsión. Chenoa dormía con la frente todavía húmeda de la compresa que Nalin colocó a mediodía. La niña soñaba con pies ligeros y un caballo blanco que no existía. Nalin repasó la historia de la noche en que cruzó el campamento y agradeció en silencio que hubiera salido sin reproche. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que los ecos del pasado golpearan al rancho. Sabía también que la aceptación podía ser frágil y que la precariedad de su lugar allí dependía tanto de la bondad como de la tolerancia de otros. Al amanecer siguiente, un caballo llegó con las ruedas de la carreta chirriando. Traía a un mensajero con cara de polvo y un papel enrollado. Will lo desatendió y habló en voz baja con Frank, cogiendo el trozo de pergamino. Las palabras fueron leídas con manos que no temblaban. No era una orden de desalojo ni una amenaza directa. Era, sin embargo, una petición que traía consigo una tradición de reembolso y reclamo. Miembros de una comunidad cercana buscaban a una niña con ojos que se parecían a los de Chenoa. No llegó a decir nombres, pero en el aire quedó la pregunta que Nalin había sentido desde su expulsión. ¿A quién pertenece un niño cuando su madre ya no es reconocida? Will comprendió en el silencio la envergadura de la noticia. No habló, porque en ocasiones, las palabras sirven para empequeñecer lo que es inmenso. Nalin escuchó el murmullo, y por primera vez desde que había llegado, sintió la presión de la mirada ajena convertir su pecho en un peso. No le temblaron las manos, solo ajustó una venda al pie de Chenoa y la miró con firme ternura. El rancho, que hasta entonces había sido un refugio, se convirtió de pronto en terreno donde se decidiría algo más que la vida de una niña. Las voces se multiplicaron. El patrón preguntó por papeles, los hombres hablaron de precedentes, y Marta cerró los ojos con la sensación de que la bondad a veces exigía actos más grandes que un simple plato de sopa. Había que prepararse, había que esperar, había que afrontar, quizás, el regreso de aquello que Nalin creía enterrado. Y en el borrón aún reciente del amanecer, una idea quedó flotando, que la valentía no siempre se mide en actos de furia, sino en la persistencia de quien decide no huir. La conversación, sin embargo, no llegó a concretarse antes de que la tarde se desperezara en otra actividad. Un hombre del pueblo, con chaqueta curtida, vino a comprar lana. Un pregonero anunció que la carretera estaría cerrada por obras. Y entre los sonidos cotidianos, Nalin fue a la cuadra a alimentar a Bessie. Mientras trabajaba, Will se acercó y le habló sin mirar al oeste, como si quisiera que sus palabras fuesen lo más neutras posible. No optó por salvarla con promesas, sino por advertirle. Los reclamos públicos no siempre se ganan con gestos dentro de una cocina. A veces, lo que se decide en voz alta necesita una prueba que se pueda mostrar ante todos. Nalin escuchó y no cambió su ritmo de trabajo. En el gesto de colocar la paja en el comedero hubo una resolución. No huiría, salvo que la vida de su hija lo exigiera. Sabía que el tiempo se fraccionaba entre actos que protegían y otros que exponían. Sabía también que la noche que cruzó el campamento había dejado un hilo entre ella y Will. Un hilo que podía tensarse hasta romperse, o sostener un puente. Y en el fondo de su pensamiento, apenas un murmullo, la certeza de que debía preparar algo más que remedios, debía preparar palabras, pruebas, relatos que sostuvieran su derecho a cuidar a su hija. Esa misma noche, mientras el rancho se apaciguaba y la luna se asomaba con menos miedo, Nalin fue al granero y sacó un paquete envuelto en cuero. No era un documento oficial ni un pergamino con sellos. Era algo que tenía más valor en su propia memoria. Una manta vieja que perteneció a su madre, un collar de cuentas que no pretendía ser un símbolo legal, sino una historia envuelta. La pidió para Chenoa no como derecho, sino como testigo de lo que había sido y lo que podía ser. Marta la vio y no dijo nada. Will, de pie en el umbral, comprendió que la verdadera disputa no sería entre papeles, sino entre historias contadas con firmeza. En la cocina, la lámpara parpadeó como si conociera alergias antiguas. Afuera, el rancho respiraba con la dificultad del que espera noticia. Dentro de la casa, Nalin preparó una compresa y la colocó con cuidado en la frente de su hija. Chenoa abrió los ojos con lentitud. Allí había una inocencia que no sabía de reclamos.
solo de manos que la sostenían. Nalin, por un instante, se permitió cerrar los párpados y simplemente ser madre. Cuando los volvió a abrir, la determinación había regresado con ella. No correría de las sombras, afrontaría la luz cuando fuera necesario. La noche que cruzó el campamento, la mujer apache había hecho una elección. Esa elección no era un acto aislado, sino el inicio de una cadena que pronto pediría pruebas, palabras y la valentía para sostenerlas ante la mirada del mundo. Cuando el peso de las noticias logró asentarse en la cocina, el rancho dejó de ser solo un refugio y se convirtió en tribunal improvisado. Los hombres discutían precedentes como si las palabras fuesen herramientas. Unos hablaban de leyes, otros de costumbres, y Marta, sin levantarse de su mecedora, miraba la frente de Chenoa como quien busca en ella la medida exacta del peligro. Nalin movía las manos con calma, cosiendo una hebra suelta del mantel, mientras el rumor de ruedas y cascos se acercaba desde la carretera de tierra. Al mediodía la polvareda se aclaró con la llegada de 3 caballos, uno de ellos montado por un hombre que se reconocía de lejos por la postura más que por la ropa. Tenía la espalda ancha y la voz grave. Detrás, 2 más jóvenes, con ojos que miraban sin juzgar todavía. Takoda desmontó con la lentitud de quien atiende a un deber que arrastra siglos y se acercó a la casa principal como quien pisa un terreno ajeno con respeto. No vino con cadenas ni con amenazas. Su rostro era la de un hombre que llevaba una decisión en el alma y que esperaba encontrarse con dignidad. Will salió a su encuentro con la misma mesura con la que había acompañado a Nalin en la noche. No hubo golpes de pecho ni palabras rápidas. 2 hombres se miraron, midiendo la posibilidad de conversión del conflicto en diálogo. Marta, que había preparado una jarra con café, fue quien dio el primer paso. Ofreció la bebida antes de ofrecer la conversación, un gesto que dejó en el aire la primera tregua. Takoda habló con una voz que no buscaba imponerse, explicó que había venido por Chenoa porque, según la costumbre que representaba, ciertas obligaciones se reclamaban cuando la tribu consideraba que un niño debía volver a su seno. No dijo más de lo necesario sobre la razón de su reclamo, no pronunciaba sentencias, exponía una tradición que para él pesaba como ley. Nalin, sin levantarse, dejó la aguja y miró al hombre que había sido llamado abuelo por la historia. No hubo súplica en su mirada, solo la claridad de quien sabe lo que tiene que defender. No he venido a disputar sobre palabras, dijo Takoda. He venido a preguntar por lo que no puede medirse en papeles. ¿Quién ha cuidado a la niña? ¿Con qué manos la han sostenido cuando la fiebre la mordía? ¿Qué lugar guarda en su pecho por quienes la criaron? La pregunta era más profunda que un reclamo, buscaba sentido antes que propiedad. Will habló primero, contó de las noches, del frío, de la compresa que curó la frente de la niña, habló de la vaca Bessie y de la manera en que Nalin la salvó, no para la gloria, sino para que el rancho no quedara sin alimento. Habló de Marta, de cómo enseñaba a Chenoa a leer las vocales como si fueran rutas en un mapa nuevo. No quiso hacer de la narración un arma, la ofreció como prueba de un hecho sencillo, la niña estaba en un hogar donde la cuidaban. Frank añadió en su tono áspero, pero sincero, su reconocimiento, habló de la celeridad con la que Nalin había llegado a trabajar y del modo en que la gente había cambiado por su contribución. Su voz, al final, se quebró en un agradecimiento que nadie esperaba. Takoda escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando hubo escuchado las voces del rancho, pidió la suya. Caminó hasta donde Chenoa dormía. Se inclinó con respeto y la miró como quien recorre una historia con los dedos. No habló de papeles, habló de rostro, de la costumbre de mirar y reconocer. Fue entonces cuando Nalin volvió a levantarse, y fue hacia el hombre mayor en un gesto que no llamaba a la súplica ni a la quietud. Se inclinó y le tendió la manta que había traído del baúl. La manta estaba gastada en uno de sus lados. Tenía diseños que nadie del rancho supo poner nombre. Nalin dijo, en voz baja, que perteneció a su madre, que había abrigado generaciones, que no era un documento pero sí una memoria. No pidió que la tomara como pago, la ofreció como testigo. Takoda la tomó en las manos, la sostuvo como si en la tela pudiera leerse una vida. Su mirada se movió entre la manta, Chenoa y Nalin, buscando señales que no fueran palabras. La costumbre no exige que quien nació de nosotros vuelva si su vida está en peligro, dijo finalmente Takoda.
La costumbre protege, pero no condena cuando la condena sería muerte. Mi pueblo sabe de pérdida. Mi pueblo sabe de madres que arrastran la noche. Lo que pido es saber la verdad entre los hombres. Yo. Nalin respondió con la verdad de su boca y la precisión de sus actos. Contó que fue expulsada por lo que otros llamaron mal augurio al quedar viuda, que viajó con su hija por rutas de silencio, que besó su frente cada vez que la fiebre subía y dejó la carne de su propio cuerpo a cambio de un pan. No pidió compasión, explicó los hechos. Luego contó la noche del arroyo como quien da un dato, no como quien pide perdón por haber roto la ley. Habló de cómo Will había hecho la distracción y cómo ella había sacado el frasquito para salvar la respiración de la niña. Takoda escuchó sin sorpresa, como si conociera los mapas que llevan a la desesperación. Su rostro no se conmovió con facilidad, pero en sus ojos había comprensión. No era ausencia de juicio, sino la medida de una tradición que sabe cuándo el deber cede ante la vida. ¿Desea que su hija regrese?, preguntó Takoda en voz que no retaba. Nalin negó con la cabeza de forma breve, no porque rechazara su sangre genuina, sino porque la niña había aprendido a caminar en un lugar donde ya no se le arrojaba la sombra por ser mala suerte. Dijo que su deseo era que Chenoa creciera sana y con opciones. Dijo que la presencia de su tribu en su pasado era una raíz, no un lazo que estrangulaba. La decisión del jefe no podía ser solo suya. Invocó, entonces, una modalidad que pocos en el rancho conocían, la costumbre de hacer preguntas, donde la respuesta se elige más por el corazón que por la ley. Propuso observar los lazos que habían crecido en el rancho y dejar que la vida misma indicara la dirección. No pidió un juicio ni una condena, pidió que se mostrase lo que ya se había hecho para el bienestar de la niña. Esa tarde se celebró una especie de audiencia pública. Vecinos, algunos curiosos del pueblo, se acercaron porque la vida en un lugar pequeño es una suma de voluntades y porque la historia de una expulsada con una hija despertaba más preguntas que respuestas. Marta habló de noches de lectura y de cucharones. Frank habló sin rencor, de cómo Nalin había salvado al ganado en momentos que la sequía hizo las cuentas más crueles. Un maestro del pueblo, que había visto a Chenoa en la escuela una sola vez, contó con voz trémula el orgullo de la niña al pronunciar una palabra nueva. Las voces se juntaban en la cocina como en un coro a favor del bienestar de una criatura que nadie quería ver partir si eso equivalía a quitarle la esperanza. Takoda escuchó cada una de esas pequeñas evidencias. Sus dos acompañantes, al principio mudos, asistieron a la transformación de algunos prejuicios. Murmullos de respeto hacia Nalin, manos que dejaban de señalar y empezaban a sostener. Cuando el sol bajó, Takoda pidió hablar a solas con la mujer. Le pidió que lo acompañara hasta la valla, donde el ruido de los animales hacía de cortina. No fue una exigencia, sino una invitación. Nalin aceptó. Allí, fuera de voces, Takoda le preguntó por la manta, por el collar de cuentas y por la verdad que cabe en una noche. Nalin no se defendió con palabras largas. Explicó la decisión de no huir, la elección de quedarse y pelear por la vida de su hija con el único armamento que tenía, su trabajo y su amor. Takoda la miró con la exactitud de quien descifra voluntad. Las costumbres, dijo Takoda, piden protección para quien pertenece, pero también piden que los niños vivan. Si una mujer decidió que su hija no retrocediera a una vida que la pondría en riesgo, es deber del que reclama mirar primero por la vida. El jefe no pronunció la última palabra. En su lugar, hizo un gesto. Retiró un pequeño broche que llevaba en la solapa, algo sin nombre para los forasteros, y lo ofreció. Era un objeto sencillo, sin pretensiones, con cuentas gastadas y una pluma cosida al borde. Takoda explicó que, en su tradición, aquello no era un sello absoluto, era un símbolo de responsabilidad. Al entregarlo, no reclamaba posesión, ofrecía un pacto. Quien lo llevara aceptaría la protección de la tribu y su mirada para con la niña, y a la vez la tribu reconocería la vida que allí se había tejido. Will se acercó sin pedir permiso y tomó la pieza con las manos de quien asume un juramento sin palabras. No era un apropiarse, sino una recepción de promesa, proteger y respetar las raíces presentes. Will habló entonces, con la voz que había aprendido a usar frente a los hombres.
No prometió dominar la historia de nadie. Prometió proteger a la niña y a la mujer que la cuidaba y cuidar la relación con el pueblo de Takoda con la misma seriedad. Las semanas siguientes fueron de pruebas sencillas y profundas. Takoda no reclamó de inmediato la posesión de la niña, ni nadie en el rancho exigió romper los lazos con la tribu. En lugar de sentencias, lo que hubo fueron gestos, intercambios de comida, visitas recíprocas a corrales y conversaciones donde ambas partes aprendían silenciosamente. Nalin fue a la tienda del pueblo a comprar hilo y se encontró con miradas menos hostiles. Los niños que antes la señalaban, ahora la miraban con la curiosidad con la que miran a alguien que sabe hacer pan. En esas semanas, la vida del rancho pareció confirmar lo que el jefe había advertido: la pertenencia no se inventa, se demuestra. Nalin demostró con hechos continuos que Chenoa no solo estaba segura, sino que tenía oportunidades que su madre no pudo ofrecerle antes. Marta le enseñó a tejer palabras con papel, y la niña repitió las sílabas con la modestia de quien aprende un idioma nuevo. Will continuó sosteniendo el equilibrio entre su deber como patrón y su reconocimiento del valor propio de Nalin. Le ofrecía, a menudo sin palabras, la misma confianza que le había dado en la noche. El pueblo comenzó a verlos de forma distinta cuando una tormenta fuerte arrasó una de las parcelas de maíz. Fue entonces cuando Nalin tuvo otra oportunidad de mostrar no solo saberes, sino temple. El granero de un vecino amenazaba con derrumbarse bajo la lluvia. Los granos estaban en riesgo y la comunidad podía perder mucho. Nalin, sin dudar, organizó un grupo en el que incluso algunos de los que antes sospechaban participaron. Con cuerdas, maderas y manos, armaron una trinchera, repararon paredes y salvaron lo que se pudo. No fue una hazaña singular, sino la concatenación de actos que ponen a una persona en su sitio, la del que aporta y construye. Cuando la calma volvió, Takoda invitó a la familia a su campamento, no para reclamar, sino para compartir. Fue una tarde en que el horizonte parecía más ancho. Se sentaron alrededor de una hoguera, sin discursos largos, con comida puesta en platos que no necesitaban nombres para ser apreciados. Takoda habló con Nalin como un igual, no como juez ni como enemigo. Le entregó el collar que había traído al rancho, no como condena, sino como reconocimiento, y habló de la responsabilidad que llevaba consigo, la de proteger a la niña como si fuera parte del clan, pero con la libertad de tomar su propia vida. Esa tarde Chenoa se acercó con la inocencia que las niñas poseen. Miró el collar con curiosidad y se dejó poner en el cuello una pequeña hebilla que no pesaba más que el aire. Fue un acto pequeño. Un gesto simbólico y sin embargo transformador. Una afirmación de que la niña tenía raíces y a la vez un futuro forjado por manos diversas. Takoda, con voz baja, dijo que la tribu reconocía lo que allí se había construido y que ofrecerían, cuando fuera necesario, su protección. No fue un permiso para quedarse sin restricciones, fue una alianza. La noticia de aquella tarde viajó por el pueblo como lo hacen las historias buenas, sin aspavientos. Al llegar la temporada de cortejo, nadie habló de mala suerte cuando Will y Nalin se aparecían juntos en la plaza. Algunos ojos se ablandaron y otros mantuvieron la distancia. La vida pequeña no borró prejuicios, pero las acciones sostenidas comenzaron a estirar los muros de la tolerancia. La boda fue sencilla, una mesa con pan, lazos de colores cosidos en el porche y la asistencia de quienes habían visto el proceso desde el inicio. No hubo pompas ni juramentos grandilocuentes. Marta, con las manos marcadas por años de enseñanza, bordó un pañuelo para la niña. Frank, con la dureza que le era propia, trajo una herradura para colgar en la puerta. Takoda estuvo presente con la misma calma con la que había llegado la primera vez, y ofreció su bendición sin pronunciar ritos que no le pertenecían. Dijo palabras en su propio idioma y luego las tradujo en un susurro que todos pudieron entender como deseo de vida. Will tomó la mano de Nalin con la ternura que no necesita fanfarrias y ella apoyó la otra en el cuello del hombre con la que había cruzado la noche. No fue un acto de posesión ni de rescate, fue una alianza de dos que habían decidido, por elección, construir algo que garantizara la seguridad de una niña. El pueblo asistió, no a una transformación milagrosa, sino al acto de reconocer que la dignidad se conquista día a día. Los meses que siguieron fueron de trabajo y cierta serenidad.
Chenoa crecía entre las palabras de Marta, los juegos en el corral y las historias que Will le contaba sobre caballos que cruzaban ríos imaginarios. Nalin continuó atendiendo animales, cosiendo y curando con la misma modestia que había mostrado desde el principio, pero su labor no pasó desapercibida. Cada cura aplicada, cada ternero salvado, cada pan compartido, se volvía en la memoria del pueblo una razón para aceptar. El rancho se transformó, poco a poco, en un lugar donde la pertenencia tenía múltiples entradas. Hubo conversaciones entre Takoda y Will sobre límites y respetos. No siempre estuvieron de acuerdo. La vida compartida requiere ajustes continuos. Hubo debates sobre horarios, sobre quién debía asumir ciertas obligaciones, sobre la manera de celebrar las costumbres sin apropiarlas ni banalizarlas. Pero el hilo que los mantenía unidos era la protección y el cuidado de Chenoa. En torno a eso se tejieron acuerdos. Una noche, mientras el invierno empezaba a anunciarse, Nalin salió al corral con una manta sobre los hombros. Se quedó un tiempo mirando el horizonte, donde la luna delineaba las formas con la misma nitidez de aquella primera noche que cruzó un campamento. No era nostalgia lo que la embargaba, sino una sensación de que los riesgos que había tomado habían valido la pena. Will se acercó en silencio y se quedó a su lado sin invadir la contemplación. Ella no necesitó palabras. Él puso una mano en su hombro y ella apoyó la cabeza un instante, como quien deja que el viento le cuente un secreto. La niña, que ya no era tan pequeña, apareció con un trozo de tela en la mano, un dibujo hecho con carbón que mostraba una casa, un caballo y dos figuras que se sostendrían de las manos. Lo ofreció a Nalin con orgullo. La mujer sonrió y lo pegó en la pared de la cocina, donde la luz del hogar lo hizo permanecer como testigo. Fue uno de esos actos humildes que confirman pertenencia, un dibujo que dice sin palabras que allí había un hogar. En la comunidad, las sombras de la expulsión y la superstición no desaparecieron totalmente. Algunos ancianos murmuraban que la costumbre se había torcido. Algunos jóvenes, sin embargo, encontraban en lo ocurrido una lección. Los días de invierno también trajeron desafíos. Enfermedades, sequías pequeñas, problemas mecánicos en las carriolas. Pero la repetición de actos solidarios fortaleció las redes. Nalin se convirtió en una figura conocida no por ser una mujer apache, sino por ser la mujer que curaba, que enseñaba a su hija a leer, la que llevaba las cuentas con pulcritud. Su identidad no se borró, se entrelazó con otras y, en ese entrelazado, creció un tipo de pertenencia que respeta raíces sin asfixiarlas. Un día, Takoda volvió al rancho con una petición humilde: ofrecer a Chenoa la posibilidad de visitar su campamento durante el verano para que la niña conociera las historias de su pasado y llevara de regreso lo que quisiera. No lo pidió como imposición, sino como un gesto de reconciliación y aprendizaje. Will y Nalin discutieron la proposición con cuidado. Para Nalin fue una oportunidad de reconciliar fracciones de su vida que estaban dormidas. Para Will fue un ejercicio de confianza. Acordaron que la visita sería corta y, sobre todo, que la niña decidiría si quería volver. Los lazos, pensaron, no se construyen por obligación, sino por la posibilidad de encuentro. La mañana de la partida de Chenoa hacia el campamento fue una mezcla de emoción y nervios. Marta la vistió con un vestido nuevo y le dio un pañuelo bordado. Will la abrazó con firmeza. Nalin le puso la manta de su madre sobre las piernas como si se tratase de una armadura de tela. La niña se fue con una curiosidad amplia, aliviada por no ser forzada a volver, sino invitada a conocer. Cuando regresó, pocos días después, volvió con historias de cantos y de juegos, con nuevas palabras que repetía orgullosa. No hubo ruptura ni cataclismo. Hubo un añadir de capas a su identidad, y la comunidad la recibió con naturalidad. Con el tiempo la casa de los Harrison mostró cicatrices menos visibles, pequeñas costuras, manos que habían aprendido a hacer pan con nuevas técnicas, canciones que se habían mezclado en la cocina. Will y Nalin siguieron siendo dos que se elegían por la mañana en actos de cuidado. Marta envejeció con la comodidad de ver a la niña leer en la mesa de la cocina. Frank, en sus ratos libres, tomó a menudo la tarea de enseñar a los jóvenes a ferrar un caballo. Takoda vino a veces con regalos simples, objetos que no tenían mayor valor material, pero sí sentimental.
Los años no borran por completo la memoria del rechazo, pero sí la transforman en un relato más complejo. Una mujer que cruzó una noche para salvar a su hija, un vaquero que cubrió su silencio, un jefe que reconoció la vida por encima del mandamiento rígido. Hubo, sin duda, quienes nunca cambiarían su mirada. Siempre hay un reducto del mundo que prefiere la sencillez del juicio, pero la mayoría aprendió que la dignidad se demuestra con constancia. En un atardecer en que se veía cómo el polvo tomaba un brillo dorado, Nalin caminó hasta la valla y observó el campo. Los animales pastaban con tranquilidad. Chenoa corría con otros niños, sin miedo a ser tocada por la mano de la vida. Takoda apareció a lo lejos y se acercó sin prisa, con la misma gravedad amable de siempre. Se sentaron juntos a mirar el horizonte, sin pronunciar nada que no estuviera lleno de sentido. Takoda, con su voz baja, dijo una frase que Nalin entendió no como lección sino como cierre. La vida, dijo, pertenece a quienes la viven. Nalin respondió con la palabra que más había aprendido en aquellos años. Gracias. No la usó para pedir, sino como acto de reconocimiento. No era una gratitud que borraba el dolor del pasado, sino una aceptación de lo nuevo que había brotado. La última imagen que quedó de todo aquello fue un atardecer en que la familia se reunía alrededor de la mesa grande. Había pan, leche, frutas y la risa de unos niños que jugaban con la costumbre de inventar caballos imaginarios. Nalin observó a su hija y pensó en la noche en que cruzó el campamento, la misma luna, tal vez, que iluminó su camino años atrás. No era la misma mujer, ni el mismo miedo, pero la esencia del acto seguía presente. Cuando solo queda la respiración de un niño en el pecho, cualquier línea se cruza. Will dejó caer la mirada en ella con cariño y le dijo sin solemnidad: «Hiciste lo que había que hacerse». Nalin solo asintió. No buscaba elogios. Buscaba el silencio compartido que confirma lo sucedido. Marta, desde su silla, sonrió y dijo algo que era a la vez sencillo y definitivo. A veces, la bondad no necesita permisos, solo una mesa. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que aprecie relatos de lucha y ternura y cuéntame en los comentarios qué personaje te conmovió más.